si ese paquete van a ser 3.000 millones para pagar intereses, etcétera, o como me dijo alguno, ¿y si son 20.000 millones? Y ahí vuela todo, ¿no? Hola, recordá suscribirte al canal de Ahora Play, darle like al video si te gusta y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que pasa en el canal durante el día. Y ahí Otra vuela suma todo. de 20.000 acciones, millones, Milei obvio. reelegido, Sí, bueno, medio no, fuerte estás eso, en ¿no? otra historia. Sí, Estás medio en otra fuerte. historia. No, yo digo, 20.000 millones de fondo le daría a la Argentina. Lo que pasa es que ya le debemos 40.000. ¿Viste? Ese es el problema. Yo creo que el fondo no tiene problema hoy de darle 20.000 palos. Si a Massa le prestaron, imagínate. Pero el tema es que ya le debemos 40.000. O sea, ya tenemos una deuda pesadita ahí. No, tenemos una deuda y además el fondo, la verdad, también tiene, el fondo yo creo que va a politizarse demasiado porque acá se habla de todo tipo de cosas, rumores hasta que Milei algún día puede decir, che, me voy del fondo o no contribuimos de la manera que contribuimos. O sea, hay una incertidumbre geopolítica, y ahora estoy saliendo de la Argentina, que a mí me sorprende muchísimo, y me sorprende la calma de los mercados ante este nivel de incertidumbre. Putin, Europa, Medio Oriente. la política comercial de Estados Unidos es rarísimo. Sí, todo lo que está pasando en Los Ángeles. Ahora, Javier, volviendo al tema de dólares, ¿no? Es decir, hay un problema de dólares. A Argentina le faltan dólares, no hay ninguna duda de eso. Vuelvo a la charla al principio. ¿Crees que esto se puede empezar a subsanar con el acuerdo con el Fondo Monetario, con un buen resultado electoral y abriendo el cepo? Ese combo, ¿no? Necesitas todo ese combo para que te entre más plata, para que vas a tener déficit de cuenta corriente, porque va a haber más importaciones, porque vas a tener más salida de dólares por turismo, esa es la cuenta corriente. Vas a tener déficit, ya empezaste a tener déficit de cuenta corriente, que este año se va a profundizar, y vas a necesitar que te entren dólares por otro lugar, que es los dólares del Fondo Monetario, inversores que quieren entrar a Argentina, colocaciones de deuda. ¿Pensás que, digamos, está la posibilidad de que todo eso compense y que empecemos a tener un flujo de ingresos de divisas más importante, que te permita salir del cepo, crecer y sostener este esquema cambiario? Mira, Argentina tiene, por el lado de la economía, creo que tiene carry negativo en el sentido de que pasa el tiempo y vos no acumulas dólares, claramente pones más nervioso al mercado. Desde el lado de la política vos tenés carry positivo, yo podría decir, porque a medida que pase el tiempo, los cambios continúen, Milei se consolide, eso le da credibilidad y eso es positivo. O sea que tenés positivo en la política, negativo en términos de reservas. Yo creo que en una situación benigna para los mercados globales, creo que la Argentina, manteniendo el cepo, con un acuerdo con el fondo, con elecciones donde al gobierno le va bien, porque vuelvo a repetir, esto es mi ley. El enamoramiento del mercado no es con un partido político, no es con... Es muy personal. Sí, es personal, no es con el acompañamiento que puede o no darle el PRO, no es con la suma de un incremento de los dialoguistas, etcétera. Acá es Milei. Creo que si las cosas se dan de esa manera, sí, me parece que vamos a ir acumulando reservas, especialmente porque van a empezar, el crédito en Argentina, como mencionaste, se está expandiendo mucho, las empresas van a crecer, va a haber inversión directa, me imagino, en las áreas donde somos muy competitivos, pero también en otras áreas que se van a ir haciendo competitivas a medida que las reformas van impactando. Eso también es para tener en cuenta, pero dependemos, creo, de que el mercado global no entre en una crisis producto de algunas de las tensiones geopolíticas que estamos viendo, que son tensiones que a mí, que soy un veterano del mercado, si me las hubiesen mencionado hace 5 años que esto iba a pasar,
hubiese dicho, chau, esto va a ser fuerte. Hay una guerra comercial muy cruenta, ¿no? China, la arancel, Estados Unidos. O sea, Estados Unidos diciendo, voy a poner aranceles con todos los países del mundo donde tenga déficit. Sí. Por otro lado, toda su política en el Medio Oriente es raro. Si yo me quedo con gas, hago de eso un balneario, no sé, o sea, ¿en qué termina eso? Por otro lado, Europa no está muy contenta o sea, Europa se jugó por esta guerra y de repente, que uno puede tener su opinión sobre la guerra, si hubiese sido posible evitarla, etcétera. Yo creo que fue una guerra innecesaria, creo que fue el principal fracaso del gobierno de Biden, fue que esa guerra no pudo ser parada. Claro. Pero bueno, Europa está muy metida ahí y Estados Unidos negociando con Putin y dejando a Europa de lado es un factor de tensión también en las relaciones con Europa. No sé cómo se va a desencadenar esto. La Reserva Federal, o sea, un tema, por ejemplo, mira cómo reacciona el mercado, ¿no? Ayer salió un dato de inflación acá más alto de lo esperado, y el mercado reacciona bien porque cree que esto va a frenar un poco la ambición de Trump de ir para adelante con los aranceles, porque los aranceles son inflacionarios, va a tener miedo que la Fed, tomando o sea, viendo que la inflación sube, que encima tenés una guerra comercial, diga, che, mejor no solo no bajo la tasa, sino que la subo. Entonces, hay tensiones en el mercado, es muy difícil predecir lo que va a hacer la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Pero en un escenario donde el mercado global no pasa por ninguna turbulencia, creo que el carry positivo de la política argentina y los cambios estructurales que se están llevando a cabo de menor medida, mayor medida, etcétera, son suficientes para evitar una crisis de dólares, por lo menos hasta después de las elecciones y ya con otra situación macroeconómica. O sea, aguantamos, hasta las elecciones aguantamos, sin mucho dólar ni nada, pero atado con alambres, porque no sobra nada. Pero aguantás, tenés cepo, por eso sigue el cepo, ¿no? Sí, está bien, pero el cepo es una política, está bien, pero tenés un cepo y ordenaste la macroeconomía y ahora necesitas credibilidad externa para que los dólares lleguen a un país que tiene potencial. Es una jugada. Yo no digo que esto sale bien, va a salir bien, 100% que sale bien, pero es una apuesta a un modelo que necesita flujo, pero que tiene tiempo para que ese flujo aparezca. Esa es mi visión. Sí. Y los inversores acompañan, ¿eh? El inversor, yo no hablo con inversores de la economía real, no tengo idea. Pero los inversores no estamos, por lo que yo veo, no hay, no quiero usar la palabra pánico, pero no hay tampoco incertidumbre más allá de que esto es una corrección. Sí, por ahí, Javier, nos fuimos de rosca a fin del año pasado, ¿viste? Cuando hubo mucha euforia, tanto en acciones como en bonos, en el cierre del año. Todo el año fue muy bueno, pero terminó, ¿viste? Ahí por arriba y los primeros días de enero también. Y ahí muchos dijeron, che, ojo, que Riego País, que pasó de 1.200 a 700 puntos y se va a 400 puntos de la noche a la mañana. Y Argentina vuelve a los mercados. Bueno, ahí me parece que se requiere un paso intermedio, ¿no? Que son las elecciones, el acuerdo con el fondo. Argentina, porque muchos de los problemas que vos mencionás, no hay dólares, tenemos reservas negativas, bueno, todo eso se soluciona, entre comillas, si Argentina recupera acceso a los mercados, se hace de dólares para pagar deuda que vence. Eso no ocurrió. Eso, se nos fue, Javier. Pero bueno, a ver si Perdón. Ay, espera un minuto. Sí. No, ahí está. No, te decía, viste, esa hipótesis que Argentina volvía muy rápido a los mercados y el Riego País iba a 400 puntos, por ahí se nos fue la mano, viste, con esa expectativa. Sí, yo creo que primero eso,
fue una euforia muy puntual de un periodo donde la verdad se alinearon, no sé, la verdad fue esos rallies que a veces son medio inexplicables, ¿no? Yo creo que la Argentina, o sea, para resumir, donde yo veo más preocupación es el tema del acuerdo con el fondo, pero por lo siguiente, no porque la gente crea que no va a haber un acuerdo con el fondo, sino porque el fondo, me parece a mí, va a decir, mira, un acuerdo lo vamos a firmar. Ahora, el nivel de apoyo financiero que nosotros podemos dar, y esta es mi opinión, o sea, lo que yo escucho, que nosotros podemos dar, va a depender un poco de los tiempos y la potencial flexibilización que el gobierno esté dispuesto a dar. Si el gobierno se mantiene con la postura actual, igual va a haber un acuerdo. Ahora, no sé de cuántos dólares va a ser ese acuerdo. Yo creo que cuanto más flexibilidad, más dólares. Y es algo que el gobierno va a tener que decidir, y eso es lo que está en la mente del inversor. A ver, quiero interpretarte mejor. Vos decís que el Fondo Monetario, si Argentina sigue muy inflexible, que sigue el cepo, que no va a hacer ningún cambio, que sigue el dólar blend. El año pasado ya le dijeron, tiene que sacar el dólar blend. O sea, yo creo que Caputo y Milei no se quieren mover ni 1 milímetro de lo que están haciendo, por lo menos hasta las elecciones. Vos decís que en ese escenario el fondo no sería tan generoso en esta etapa. Me parece que no sería, no dudo que podamos hablar de esos 20.000 millones que los más optimistas están hablando. Me parece que ahí tendríamos que ir a un esquema. Y vuelvo a repetir, yo creo que ninguno de estos esquemas uno puede decir, che, esto es muy arriesgado, esto puede salir muy, muy mal, etcétera. Creo que el gobierno, a mi juicio, sobreestima el potencial problema de tener un tipo de cambio más flexible. Y por otro lado, creo que si el acuerdo es un acuerdo mínimo, porque el mercado sabe que al final de cuentas el fondo en algún momento va a exigir la flexibilización cambiaria. Lógico. Entonces, si hoy hace un acuerdo donde se firma en el primer trimestre, como muchos dicen, y ese acuerdo implica el mínimo de dólares para cumplir con los intereses de este año, el mercado y ningún tipo de flexibilización o imposición cambiaria, el mercado sabe que es un acuerdo temporario hasta que la Argentina busque otro tipo de acuerdo, tal vez después de las elecciones. Si hay algo positivo, es que el gobierno ha logrado cierta credibilidad en sus anclas fiscales y monetarias. Y eso es importante porque te da te da la posibilidad de evitar algún tipo de preocupación excesiva de los mercados sobre tu capacidad de generar dólares o no. Entonces, hoy en día noto que el gobierno que va por una ruta que es bastante amplia. Sí, igual fíjate el tema fondo, y para ir cerrando, Javier, las cifras que se están hablando, ¿no? Dijiste, vas de 2.500 a 20.000, porque pagar intereses, decir, bueno, hagamos algo cortito que nos permita repagar los intereses y nada más, y después vemos de vuelta. Esos son 2.500, 3.000 millones, no es más. Claro. Después el gobierno te habla de 10.000. Dice, no, vamos por 10.000, ¿para qué? Para pagar los intereses, para recapitalizar el Banco Central, fortalecer un poco las reservas y llegamos bien a las elecciones. Y otros dicen, no, por ahí vamos hasta 20.000. ¿Viste? Damos un súper impulso, apoyamos a este gobierno que está haciendo los deberes fiscales y monetarios que los otros no hicieron, porque ni Macri lo hizo, ni Alberto lo hizo, mucho menos Cristina, ¿no? Aunque Cristina no tenía acuerdo con el fondo, porque no estaba endeudado con el fondo, el acuerdo viene con Macri. Entonces ahora sí Argentina está haciendo esos deberes y le podemos dar más plata. O sea, el rango es muy amplio todavía.
O sea, hay mucha especulación sobre cuánto podría ser ese acuerdo. Pero escuchame una cosa, Pablo. Si nosotros hubiésemos tenido esta charla hace un año y un par de meses, 2 años, 3, 4, 5, 6, 10 años para atrás, todos los años, y yo estaba acá en New York y vos me preguntás, che, ¿y los inversores? Te hubiese dicho que la principal preocupación es la incapacidad que tiene la Argentina de consolidar sus cuentas fiscales y o el problema político de tener alguien que tiene altas chances de gobernar, que piensa que piensa que no es un problema el tema fiscal, etcétera, etcétera. O sea, hablaríamos de política y de la incapacidad argentina de regularizar sus cuentas públicas, ni que hablar de hacer alguna reforma. Y eso era lo único que yo iba a las reuniones y todo el tiempo explicando, y te preguntaban, pero ¿cuándo mierda van a ajustar las cuentas? ¿Por qué ustedes creen que tienen coronita? Ese es el principal logro del gobierno, que hoy no se hable de eso. Eso tiene mucho valor en términos de credibilidad, y eso me parece que el fondo lo tiene que tomar como algo valioso y por el cual está en esta disyuntiva de qué hacer con el tipo de cambio. No es una situación fácil para el fondo, pero por otro lado tiene una historia de cómo solucionar crisis de este tipo, y esa historia implica un tipo de cambio alto. Entonces está todo el mundo, todos los fondos acá viajando, tomándose el tren a Washington toda la semana para tratar de ver si encuentran con quién hablar. Entonces uno te dice esto, lo otro. Javier, me decían al respecto, y cerramos porque la verdad que nos dedicaste un montón de tiempo y te agradezco. Me decían sobre eso, los problemas que hay internos dentro del Fondo Monetario, que es algo que se habla poco acá. ¿Por qué? Porque vos sabés que Estados Unidos obviamente es el principal país del fondo, ¿no? Es el principal accionista. Estados Unidos pone al número 2 al subdirector gerente del fondo, que en este caso es una mujer, que es Gita Gopinath, que es india, pero que luego estudió en Estados Unidos, economista, pero ella fue elegida en ese cargo por Joe Biden. Entonces, la administración de Trump no quiere saber nada con Gita Gopinath. Entonces, están en ese tema, hay que cambiarla. Bueno, pero hasta que no se cambie, Estados Unidos no tiene un interlocutor en el Fondo Monetario. Bueno, eso también demora el acuerdo y tener una resolución sobre el tema. Gita Gopinath el año pasado estuvo en Argentina, habló con Milei, que le dijo 0 dolarización, olvídate. Hoy Gita Gopinath está totalmente desaparecida, fíjate que nunca más apareció en ninguna foto. Totalmente. Estamos en la transición de un gobierno americano que ha entrado con los tapones de punta. Entonces, eso también es un tema, y me imagino que los funcionarios de segunda y tercera línea del fondo están esperando instrucciones. Y no creo que sea la prioridad número 1 de Scott Bessent de analizar el paquete económico del fondo. Y así que, por eso créeme que todos los días viajan los fondos a Washington. Lo sé, tal cual.